¿Qué onda? Hoy estamos haciendo semitas, pero estas semitas son rellenas. Vamos a necesitar media taza de agua, 2 tazas de harina, 3 yemas de huevo. Aquí tengo 3 cucharadas de mantequilla, pueden utilizar manteca de cerdo. 1/4 taza de azúcar, 1 cucharada de levadura instantánea, que son 15 miligramos. Aquí tengo vainilla y un huevo para pasar por encima cuando ya estén formadas. Para el relleno, 1 taza de harina, es harina de trigo, media taza de azúcar, media taza de mantequilla, que son aproximadamente 6 cucharadas, y 2 cucharadas de leche, y también van a utilizar 1 cucharada de la vainilla que está en líquido. Bueno, el día de hoy les voy a enseñar cómo hacerlo a mano. Por lo general siempre utilizo las máquinas. Aquí tengo la media taza de agua y voy a utilizar solamente un poquito de ella para poder poner la levadura instantánea seca. Yo no acostumbro a hacer esto, pero lo voy a hacer para mostrarles que no hay realmente mucha diferencia, pero que se puede hacer. Le estoy poniendo un poquito de azúcar y la voy a dejar reposar por unos 5 minutos. Ahora vamos a empezar a amasar. Aquí están las 2 tazas de harina de trigo. Voy a dejar como 1 cucharada a un lado. Vamos a hacer como una pilita. Yo siempre que hago esto me acuerdo de mis tíos cuando construían casas. Esto es como preparar el cemento. Ahora en el centro ponemos el 1/4 taza de azúcar, las 3 cucharadas de la mantequilla. Ahora voy a separar las claras de las yemas, solamente necesito 3 yemas. Y ahora voy a guardar las claras para otra receta. Ahora con las manos ya bien lavadas voy a empezar a mezclar la mantequilla con el azúcar y las 3 yemas. Voy a mencionar que los ingredientes y las medidas para esta receta son exactamente las mismas que utilizo para otras clases de semitas. La única diferencia esta vez es que les estoy mostrando cómo hacerlo a mano. Una vez que la mezcla del centro ya está bien homogénea, vamos a empezar a utilizar la harina que tenemos alrededor. Ahora voy a agregar la levadura que puse en agua y voy a seguir trabajando en la masa. Con una cuchara de vez en cuando me voy a limpiar la mano para no ensuciarme la otra mano. Ahora voy a agregar el resto del agua. En total es solamente media taza de agua. Y ahora agrego la esencia de vainilla. Y la última cucharada de harina que tenía la estoy agregando al final. Ahora voy a poner la masa sobre la mesa. Vamos a trabajar en ella por aproximadamente 10 minutos. Hay muchas maneras de amasar la masa. Yo lo hago de esta manera, de lado a lado, utilizando la palma y hasta el final de los dedos. Y encuentro que esta es una forma bien fácil. Después de 10 minutos, así de suave se tiene que ver. Ahora la vamos a poner en un recipiente y le vamos a tapar y la dejaremos reposar por aproximadamente 1 hora, dependiendo de cómo esté el ambiente en la casa. Ahora vamos a trabajar en la pasta, en el relleno. Aquí está 1 taza de harina de trigo, la media taza de azúcar, la media taza de mantequilla, que son 6 cucharadas aproximadamente. Ahora empezamos a amasar. Le agregamos la cucharada de esencia de vainilla. Seguimos amasando. Y ya de último agrego las 2 cucharadas de leche. Y ya así queda el relleno. Ahora hay que ponerlo en una bolsa de plástico. Después de 1 hora vamos a formar las bolitas.
Yo voy a cortar 12 pedazos. Y también voy a cortar 12 pedazos de la pasta, del relleno. Ahora voy a estirar la masa un poquito como a lo largo. Y le voy a poner encima la tortillita de la pasta. Ahora lo voy a enrollar de la parte de enfrente, todo hasta abajo, y voy a aplastar un poquito las orillitas para poderlo cerrar como arete o como una media luna. Luego le voy a hacer 3 cortaditas encima y esto es para que la pasta se cocine también. Recuerden que las semitas de yema o las semitas regulares hondureñas, la pasta va por encima. Pero en esta receta la pasta va adentro, entonces por eso se le hacen las 3 cortaditas. También asegúrense que la parte donde queda como un poquito abierta, que quede debajo. Y se aseguran de que las 2 puntitas se unan. Luego hacen las 3 cortadas. Y ya así queda. Parece un arete. Ya puestas en las bandejas, las vamos a tapar y la vamos a dejar reposar por aproximadamente de 20 a 30 minutos. Después de ese tiempo la destapamos y ahora le vamos a pasar el huevo batido. Yo solamente estoy utilizando la mitad de un huevo. A este punto el horno tiene que estar caliente a 350 grados Fahrenheit y las vamos a hornear por aproximadamente entre 20 a 25 minutos. Luego las dejamos enfriar. Y como pueden ver, esta es otra clase de semita. Por lo general, como estaba mencionando antes, la pasta siempre la ponemos encima. La semita puede ser hecha de chocolate, de fresa, de vainilla, solamente con yemas de huevo, o con leche o sin leche. Yo tengo aproximadamente unos 9 videos. Pueden encontrar la lista en las recetas hondureñas y también tengo una lista solamente de semitas hondureñas. Otra diferencia de esta semita con las otras es que a esta se le pasa huevo por encima, a las otras no. Y aquí ya les muestro cómo se ve por dentro. Las vamos a disfrutar con cafecito hondureño. Muy ricas. Espero que apunten esta otra receta. Disfrútenla a cualquier hora del día y nos vemos para la próxima. Bye bye.